cómo existen gente homófoba que asesina, que golpea, que viola, que destruye propiedad de homosexuales, así puede haber también un homosexual que haga lo propio con un heterosexual, o por ejemplo un homosexual que sea gay, así asumido y todo, pero por ejemplo que sea, en el caso de México, algún mestizo, algún blanco, algún güerito de rancho, y que de repente se le ocurra golpear a un indígena porque es indígena, ¿no? O que sea un machista de primera y se le ocurra de repente asesinar a una mujer nada más porque es mujer, ¿no? O sea, el hecho de pertenecer a una minoría no exime tampoco de odiar, y eso también es algo que tenemos que tener muy presente, todos, porque sí podemos formar parte de una minoría y sí podemos decir, ay, sí, nos discriminan, nos hacen tal, o por ejemplo un hispano en Estados Unidos, ¿no? Hay hispanos en Estados Unidos que son también o sea, son discriminados y son víctimas de toda esta cuestión de odio que actualmente está como un poco de moda, pero también ellos pueden discriminar, los hispanos también pueden discriminar a los negros y odiar a los negros, y si el hispano es heterosexual, macho, mexicano, pues también puede ser un misógino perfectamente, y también puede ser un machista horrible, y también puede ser un homófobo horrible, y también se puede creer los mismos, el caso como más emblemático pues es de esta Jenner, ¿no? De la Caitlyn Jenner, pues una trans que pertenece a una minoría, pero aún siendo trans y aún perteneciendo a una minoría, y aunque hasta a ella misma le hayan quitado sus derechos porque ya no los dejan entrar en el ejército, pues la vieja sigue siendo republicana, y la vieja sigue fomentando el odio de Trump hacia las otras comunidades, hacia los hispanos y hacia los negros, y ha tenido también 2-3 declaraciones que han sido como muy escandalosas por ese sentido. O sea, el hecho de que tú puedas pertenecer a una minoría no te exime de que también puedas odiar. Y al mismo tiempo eso también significa que estos delitos, estos crímenes de odio se tipifican como eso, como crímenes de odio. No son en contra de una mayoría, no son en contra de un grupo en específico, ni son a favor de un grupo en específico. Y eso también pues invalida totalmente esos argumentos que dicen, ¿no? De ay, pues es que a mí también me han atacado alguna vez y entonces por eso pues también debería ser contra ellos. Pues sí, o sea, se tiene que aplicar para todos, pero pues también hay que ser conscientes que no por el hecho de que una mujer entre 100 se madre a su marido, pues, o sea, sí existe, sí puede existir, sí puede pasar, pero de 100 a lo mejor 30 o 50 hombres se han madreado a su esposa. O sea, hay como niveles, ¿no? E igual, o sea, que un homosexual pueda acosar a un heterosexual o pueda ser violento, sí, también sí puede pasar, pero la discriminación y el odio y los asesinatos por el simple hecho de ser homosexuales y todo lo que hay alrededor del colectivo, pues eso es algo que sí pasa y es mucho más grave a nivel social, ¿no? Entonces igual eso hay que tenerlo como muy en cuenta, porque al final pues también hay que entender que no se trata tanto de como de esta policía del pensamiento que muchos también dicen, ¿no? De ay, es que no puedo pensar en nada, o no puedo burlarme de nadie, o no puedo como decir nada. No se trata de quitar eso, o sea, se trata como de aprender a convivir y aprender a manejarnos como sociedad, o sea, de respetar como todo lo que hay y de ir eliminando poco a poco esos discursos de odio, que pueden, les digo, o sea, pueden ser de manera así muy fuerte como los casos que dijimos, o puede ser como por ejemplo lo que nos dijo Ángel Héctor, ¿no? Que está aquí en el chat, de la experiencia que vivió, que de hecho por ejemplo pues estaba así en internet, había algunas experiencias que era hay una experiencia muy similar que encontré y que igual se las voy a leer. Dice, es de una chava lesbiana y dice: hace unos años mi pareja y yo estábamos esta es de un chavo, déjeme la encuentro. Bueno, no encuentro el texto así como tal, pero es básicamente de una chava que igual en el metro se estaba despidiendo de su novia y una ñora loca pasó y les empezó a gritar que eran unas asquerosas, que eran unas lesbianas, que les daba asco. La vieja hasta se metió el dedo en la boca
cual bulímica para vomitarse en el metro y decir que era el asco que le habían provocado. O sea, fue una cosa igual totalmente ridícula y aterradora, pero es parecida a la experiencia que nos cuenta Ángel, ¿no? Imagínense, o sea, la gente que vio ahí que dijera, o sea, bueno, entonces yo cuándo voy a poder como expresar mi amor, pues si va a haber gente como ella, ¿no? Igual, por ejemplo, la que se encontré, que es de un chavo que dice, hace unos años mi pareja y yo estábamos sentados en una banca de un parque de la colonia Florida, y en algún momento nos abrazamos y me recargué en su hombro. De pronto una señora que vivía en un edificio cercano se acercó a un policía para decirle algo. Inmediatamente el policía se acercó a nosotros y nos exigió que nos fuéramos porque ahí no se podía hacer eso, y tuvimos que irnos por una simple muestra de afecto. Estos pues como tal no son considerados o no pueden ser como tal delitos de odio. Si entran dentro de lo que es discriminación, porque pues al final sí es una discriminación evidente, igual lo que nos cuenta Ángel, que bueno, ya no sé, por ejemplo, si la vieja esta se quedó con las ganas y pues las chavas siguieron ahí, o al final la policía sí las corrió del metro, pero independientemente de lo que haya sido, sí fue una cuestión de discriminación. Eso no llega tanto a niveles de odio, pero estos dos tipos de actitudes sí pueden ser fomentadas por ese discurso de odio, y sí también generan a sí mismo discurso de odio, ¿no? Como decíamos, el hecho de que tú sientas que está bien, que o lo que muchos dicen, ¿no? Pues hay los homosexuales que vivan como quieran y que se casen y que hagan lo que quieran, pero que no lo hagan público, ¿no? O sea, ahí igual y tú no estás diciendo que los maten ni nada, ¿no? Pero al mismo tiempo sí estás diciendo, pues no tienen el derecho a expresarse como yo sí tengo el derecho de expresarme, ¿no? O sea, ellos así en lo oscurito. Y al mismo tiempo también estás diciendo, si en algún momento alguien les pega, los secuestra, los viola, los madrea, los mata, los descuartiza, pues como es algo que está en su vida privada, pues a quién le importa, ¿no? Entonces al final también forman, es algo muy muy grave, porque también forman como parte de ese discurso, ¿no? Un poco de ese discurso de odio. Y pues bueno, están estos testimonios. Como les comento, bueno, les recordaba Ángel que en la página de Pride Radio está posteada la película sobre el caso de Matthew Shepard. Igual hay varios documentales, hay varias cosas, y es aparte una historia muy conmovedora y una historia muy fuerte, porque pues sí se ve, ¿no? Cómo están enfrentándose estos grupos de ultraderecha y los grupos que ni siquiera eran grupos en ese momento consolidados a favor de la diversidad o del respeto. Eran básicamente los amigos y familiares de Matthew, pues los que estaban igual abogando por la dignidad del chavo, ¿no? Entonces eso al final se resume en eso. Mira, y Ángel ya nos acabó de contar el chisme, dice, de las chavas que estaban, que nos había contado antes. Dice que no, dice, unos chavos salieron en su defensa, y para cuando llegaron los policías y las autoridades del metro se armó un escándalo, y los chavos que eran hetero, que las defendieron, alegaron que si no le parecía se podía cambiar de vagón. Pues sí, básicamente, o sea, si no te gusta, pues no lo hagas, ¿no? Pero pues, de ahí a pretender que todos vivan como tú quieres, pues no. Dice, y tanto las autoridades del metro estuvieron a favor de apoyar a estas chavas, porque medio vagón estaba apoyándolas. Eso también es bueno. Eso es bueno, que y la tipa se fue muy encabronada. Tuvo un final feliz esa historia, al final del día. Por lo menos tuvo un final feliz, con la mala exiliada por perra, y la gente, y pues la gente igual, ¿no? También festejando. También parte de lo que estábamos hablando aquí, pues no es decir que todo el mundo odia y que ya todos nos vamos a morir y que todos odiamos, no, o sea, pues las sociedades igual van avanzando. Hay gente, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Sigue habiendo muchos delitos, sigue habiendo muchas cosas. De todas maneras, sigue habiendo un avance
Sí hay ciertos tipos de avance. Hace, no sé, 50, 60 años yo creo que el 80 y tantos % de la gente no aprobaría ningún tipo de relación homosexual. Ahora, pues muchísima gente la apoya y, por ejemplo, un ejemplo está en lo que nos cuenta Ángel, ¿no? En un caso donde pues está pues, un caso de gente totalmente desconocida reunida en el metro, pues una vieja loca empieza a armar relajo porque dos personas se quieren y la mayoría de la gente pues apoya a la gente que se quiere, ¿no? En lugar de apoyar a la otra, cosa que antes hubiera sido igual muy diferente. Entonces sí ha habido ciertos avances, yo no digo que no, pero de todas maneras pues también los datos son importantes, ¿no? Ser el segundo país a nivel mundial en donde existen este tipo de crímenes y por detrás de Brasil, o sea que Brasil es igual país latinoamericano, pues eso también como región pues nos deja también como cosas que pensar y cosas en las que tenemos que avanzar. Y que tampoco en el primer mundo canten victoria, porque como estábamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, a lo mejor ellos no tienen tantos delitos de odio por homofobia, pero los delitos de odio por cuestión de raza o por cuestión de nacionalidad o religión, pues también están muy fuertes. Y estos delitos también pueden provocar una reacción también, pues casi de rebote o de boomerang, ¿no? Porque en Europa lo que ha pasado últimamente, que es una cosa igual sumamente preocupante y espantosa, pues son toda la serie de atentados terroristas que ha habido, de los atropellamientos, antes igual de las bombas, lo que ha pasado en París, lo que pasó en Barcelona recientemente, que eso también es asimismo una cuestión de odio, evidentemente es asimismo una cuestión terrorista, pero pues también es una cuestión de dentro de todo ese contexto en donde igual en la misma Europa pues se sigue discriminando, sigue habiendo crímenes de odio contra los migrantes, contra los musulmanes, contra los africanos, contra los gitanos, como habíamos visto en este caso hipotético al principio. Pero pues sigue habiendo, ¿no? O sea, cada sociedad tiene como sus puntos y al final dice Ángel Lector, es importante que para evitar este tipo de crímenes hay que informarnos más de las leyes que nos protegen. Sí, también ha costado trabajo tener pues estas leyes, ¿no? Sí, o sea, que haya leyes en contra de los crímenes de odio, en contra de la discriminación, pues ha costado su trabajo y también hay que aprovecharlas, ¿no? Pues por ejemplo, lo estamos hablando en Perú, hay pues como este debate, pero en México, en España, en Europa, me parece que en Colombia también hay. O sea, ya hay varios países en Latinoamérica donde hay y en donde no, pues igual hay que hacer que estén estas leyes. Y pues ya, ahora sí ya se está acabando el tiempo. Y pues en aras igual de terminar a tiempo, nada más cerrando, pues me gustaría cerrar con esto que les decía, ¿no? Que no por pertenecer a alguna minoría, automáticamente nosotros somos inocentes de todos los cargos, ¿no? O sea, pues como les digo, cada sociedad tiene lo suyo, en cada sociedad las minorías, y aparte en sociedades, sobre todo como aquí en México o como sociedades de Latinoamérica, pues así como que está formada por muchas minorías, ¿no? O sea, ustedes pónganse a pensar, ¿quién en México, quién en Latinoamérica es hombre, blanco de verdad, no güerillo de rancho, no, blanco de verdad, caucásico, hombre, de no sé, de 20 a 40 años, rico, heterosexual, no sé, o sea, pues es un número súper reducido. En realidad todos formamos parte de ciertas minorías o de ciertos grupos, y pues ahí lo importante es pues eso, ¿no? O sea, aprender a respetar y aprender a identificar estas actitudes de odio o estas actitudes de discriminación. Como decíamos, no es para decir, ay, la policía del pensamiento, no, o sea, simplemente es para aprender pues así que identificar cuándo es que le estaríamos faltando el respeto, cuándo es que estaríamos promoviendo ese odio. Porque igual como lo hemos visto, pues la promoción de ese odio al final puede llevar a cosas que ya uno pues no va a poder evitar. O sea, lo que ha pasado en algunos países de África, lo que pasó en Yugoslavia,
y todo el mundo se acuerda, o sea, yo creo que todo el mundo tiene presente, tenemos presente también en la cabeza lo que pasó con el Holocausto.